¿Qué tal amigos? Bueno, este video toca hablar de Federico García Lorca. ¿Por qué? Porque iba yo caminando por la Avenida Fuerzas Armadas de Caracas y me encontré este tomo con las obras completas, todas, y me costó $1 realmente. Y bueno, a mí me encantan estas ediciones que son viejas, ¿no? Clásicas, de autores importantes de la cultura, sobre todo del siglo XX, aunque también está que si Benito Pérez Galdós, gran autor español del siglo XIX, y en particular lo que se refiere a la literatura española, sobre todo del siglo XIX y el siglo XX, a mí me encanta, me fascina, y me fascina esta generación que está a finales del siglo XIX, comienzos del XX, coincidiendo más o menos con la época de la Guerra Civil Española, quizás un poco después. Todo ese periodo me parece espectacular. Ese es el periodo que nos dio a Unamuno, a Ortega y Gasset, a Valle Inclán, a tantos autores, Pío Baroja, eh, tantos grandes autores de la lengua de lengua española en España. Y García Lorca es bueno, como una laguna que yo tenía, aproveché para leerlo. Y quería hablar específicamente de la obra de teatro que a mí más me gusta de él, que es La Casa de Bernarda Alba. Tuve la oportunidad de leerla el mismo día que la compré, bueno, de releerla porque ya la había leído, y quería hablar un poco sobre esa obra, porque es mi obra favorita de Federico García Lorca y seguramente una de mis obras favoritas en todo el teatro. Bueno, empezando por la pregunta de por qué leer teatro en lugar de verlo, ¿no? Es muy famoso, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa, el escritor peruano fallecido el año pasado, premio Nobel de Literatura, él defendía el hecho de leer teatro. Y a mí particularmente me gusta más leer teatro que verlo. ¿Por qué? Y eso es que a mí me gusta mucho el cine y bueno, hay allí y la ópera, ¿no? Y cierto que hay allí cierta afinidad por tratarse de artes escénicas. Aquí está La Casa de Bernarda Alba, la primera página, ¿no? Con la distribución de roles y todo eso. Hay cierta afinidad entre el cine, la ópera y el teatro, pero el teatro yo lo veo como un género profundamente literario, es una impresión personal. Creo que allí hay fórmulas literarias, sobre todo la construcción de diálogos y de personajes, que en el teatro están íntegras de la literatura. No en balde, por ejemplo, los diálogos de Platón están escritos en forma de diálogo, son casi que una escenografía, como están ideados allí. Y a Shakespeare es común leerlo antes que verlo. Y no hay, por ejemplo, bachillerato en el mundo donde no se lea a Shakespeare. No se trata de, vaya usted a ver una representación de Hamlet, de Macbeth o del Rey Lear o de Romeo y Julieta. Vaya usted a ver una película. No, porque a pesar de que son medios artísticos donde, por supuesto, habrá grandes méritos propios de la estética de las artes visuales, no se va a apreciar íntegramente la morfología, la complejidad de los recursos, toda la arquitectura del lenguaje que está en el documento escrito. Y a esto sucede además de que con la imaginación literaria uno grafica, representa los personajes, los hechos, con mucha más libertad que simplemente verlos en escena. Cuando se lee, por ejemplo, el final de Ricardo III, que es una obra de teatro que a mí me fascina, que hay una gran batalla allí, o el final de Macbeth, que también es una gran batalla. ¿Cómo representas eso en teatro? A pesar de que muchas de las acciones ocurren fuera de la batalla, en teatro no lo puedes hacer. Y en el cine va a quedar una cosa así muy tipo El Señor de los Anillos y esas cosas, pero lo estrictamente dramático se corre el riesgo de diluirse. Tiene que ser un gran maestro en el medio para que no pase. Tipo Laurence Olivier o modernamente había un director que se llamaba Justin Kurzel, creo, que hizo una adaptación de Macbeth. Está bien, bastante respetable. Kurosawa hizo una. Pero en fin, volviendo al tema de García Lorca, a mí no me cabe duda de que esta es una obra profundamente literaria, estrictamente literaria. La composición de los personajes, la sutileza
la elocuencia del lenguaje, que por mucho que tengas actrices, porque esto es un elenco exclusivamente femenino, por mucho que tengas actrices muy duchas en hacer muchas cosas, muy versátiles, va a haber cosas que no van a poder colarse en una representación teatral siempre, ¿no? Igual que va a haber, puede ocurrir que haya actrices, haya actores que mejoren incluso la intención del autor, eso es normal. Bueno, esta es una obra que me parece interesantísima porque aquí hay una especie de guerra interna psicológica y pudiera decir estamental entre todas las mujeres que componen una familia que yo lo veo como un matriarcado. Allí hay está dominada por la gran, por la gran matriarca, la gran emperatriz, que es Bernarda Alba, que es una matrona representativa del tradicionalismo español, que tiene sus códigos muy particulares que no se parecen a los de a las otras culturas, y en plena época, evidentemente, de comienzo del siglo XX. ¿Qué sucede? Que Bernarda Alba, estrictamente convencional, católica, con todas estas estructuras sociológicas que son hispánicas y que se heredan desde el absolutismo de los reyes católicos, allí hay una tiranía, podríamos decir, una tiranía de las almas. Allí la casa de Bernarda Alba es una prisión. Bueno, es muy fácil hacer el símil Foucaultiano del convento y todo eso, pero eso es como que es una salida fácil, y de hecho el propio García Lorca muy inteligentemente juega con eso para no darle solamente la posibilidad de esa idea al lector. Más bien se trata de una prisión donde permanentemente están en proceso de cuestionamiento y de tentación. A pesar de que, por supuesto, no te lo dice porque toda la descripción de los espacios, de las salas en que interactúan las muchachas y las mujeres que componen la familia de Bernarda Alba, son muy austeras, son baldías, son paredes blancas, son salas minimalistas, lo cual me encanta porque siento que representa muy bien la castidad espiritual de, de este corpus que es la prisión, la casa de Bernarda Alba, sino que allí puede que exista una idolatría en cuanto a actitud y en cuanto a estructura psicológica, pero no se trata de un convento simplemente porque no es una devoción que precipita la castidad, sino que simplemente es una castidad atávica, es decir, que viene por la costumbre, por el hábito, por la seguridad, lo cual tiene por supuesto sus connotaciones políticas. Y además de eso, esta castidad que es tiránica, que viene producida por una violencia, por toda la estructura piramidal de Bernarda Alba, la cúspide tanto social como moral de su caserío. Allí hay, además de eso, como una burla, pudiera decirse, una perversión de lo que es llegar a la castidad por la convicción del que se sabe devoto. Y eso es muy propio de las críticas que reiteradamente se hacen al etos de lo hispánico, de lo español. En Unamuno también aparece mucho eso. En grandes autores de la lengua española de la modernidad, no lleguemos a Cervantes ni a Lope de Vega, pero es algo muy presente. Y me gusta mucho la madurez con la que García Lorca aborda eso aquí. Hay como que dos interacciones duales, un poco como hace el gran trágico ateniense Sófocles, uno de los fundadores del drama, tal como lo conocemos, del drama escénico, teatral, de la tragedia. Sófocles tenía un método que desarrolla muy bien sus comentaristas, como Pauler, un método que consiste en que dos personajes pivotales se confrontan, se enfrentan uno a otro, pero ninguno necesariamente es que tiene la razón y el otro no, sino que los dos son representantes
de dos visiones morales distintas. Y este era un método fascinante que desarrolló Sófocles, casi filosófico prácticamente, porque Sófocles era muy cercano a Sócrates. Y de hecho es uno de los interlocutores de Platón en sus diálogos. Y ese método, que por cierto lo desarrolla fantásticamente Wagner en el siglo XIX, Richard Wagner, el compositor, aquí aparece también de manera brillante entre el papel de Bernarda Alba como matrona de su caserío, evidentemente viuda, mujer de alta sociedad, prácticamente una falangista eh, honoraria, o bueno, siendo preciso con la historiografía española, sería probablemente carlista más que falangista. Y por el otro lado, la Poncia, que es en Venezuela diríamos la cachifa, es la señora de servicio, la mucama, pero que convive con tanta intimidad con esta estructura represiva del caserío de Bernarda Alba, y tiene tantos años ejerciendo ese rol que es como si tuviera honoríficamente el rol de consejera de la propia Bernarda Alba. Pero su moral es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque es proletaria. Autores más clasistas como Marcel Proust dirían que es del pueblo, gente del pueblo, como tanto dice él. Pero incluso el propio García Lorca tiene esa reflexión paradójicamente porque era parte de la jerga de su sociedad, todavía profundamente clasista. Y es muy interesante ver este duelo porque es un duelo de cosmovisiones donde la Poncia desafía a Bernarda Alba, pero Bernarda Alba, consciente, como si fuera una tirana magnánima, piadosa, consciente este desafío de su criada, precisamente por la sabiduría y el prestigio y la autoridad que le confiere su cercanía, su intimidad y su experiencia dentro del caserío de Bernarda Alba. Y ella aprende de la Poncia. O sea, hay una sensibilidad allí en cuanto a inteligencia de este intercambio, y a su vez la Poncia, por supuesto, porque es sumisa en esta distribución social, evidentemente un comentario marxista, ¿no? Que hace el dramaturgo. Eh, Ella no es que aprende necesariamente de Bernarda Alba porque la conoce sus atavismos y sus prejuicios sociales, pero ella siempre se da su lugar, tiende a ser una pretoriana, una protectora de las reglas del código social de la casa de Bernarda Alba, como efigie de la estructura de clase típicamente, pudiera decir, tradicionalista. ¿Qué es tradicionalista? No es lo mismo que conservador. Tradicionalista es regirse por la moral religiosa a costa de las experiencias y de los códigos y de los imperativos de la vida física, de la vida biológica. Por lo general, y sobre todo en el contexto de España, se asocia con el absolutismo monárquico o con algo que nunca ha existido, pero siempre ha tenido adeptos en España, con una especie de teocracia monástica, y eso se observa en gran parte de la frugalidad, de la austeridad que está presente en el arte, en la iconografía y en la cultura española. Bueno, las pinturas es absolutamente reconocible en Goya, en Murillo, en todos esos grandes pintores barrocos, esa visión sombría, fría, como si la vida fuera un castigo, como si la vida fuera una penitencia, porque es la moral católica específicamente española. La Casa de Bernarda Alba es una crítica inteligentísima hacia eso. ¿Qué sucede? Con las muchachas como Angustias, que no es tan joven, tiene casi 40 años, pero es una soltera reprimida por la propia Bernarda Alba, por la crianza que le ha dado, evitando como si fuera un corredor, evitando trampas en el camino a los hombres, a los pretendientes, pero finalmente consiguiendo un futuro marido, que es un hombre que tiene amoríos, según tanto el correveidile como las fantasías, las ensoñaciones de, les diría, el fantasma del grupo.
de las otras mujeres del caserío de Bernarda Alba, ella, este amante, eh, despierta las pasiones de angustias, pero más tarde se produce una gran decepción cuando se ve que es simplemente un hombre cualquiera, una persona más. A su vez un duelo parecido al de la Poncia y Bernarda Alba entre Angustias y la muchacha más joven, Adela, que es que realmente es favorita del prometido de Angustias. Toda este mosaico antropológico de figuras femeninas que constituyen cada uno como una parcela del gran corpus psicológico y subjetivo de la feminidad, está brillantemente planteado en La Casa de Bernarda Alba. ¿Qué no me gusta de esta obra? Hay dos momentos muy impresionantes a nivel shakespeariano, prácticamente, porque constituyen imágenes que el cerebro recrea mientras lee la obra como si fueran casi que una pintura, imágenes metafóricas muy poderosas, muy comunicativas. Una es el infanticidio que comete una vecina, una muchacha, entierra un bebé, unos perros la encuentran y como si estuvieran impelidos por Dios o por los ángeles, dejan el bebé en la puerta de la muchacha y Bernarda Alba junto con otras matronas similares del vecindario denuncian a la infanticida, a la madre, y la linchan. Y en este linchamiento, bueno, se produce un castigo tumultuario que ejerce las veces como de inquisición urbana de esta comunidad. Una inquisición espontánea y cívica, ¿no? Y la otra es el final, cuando se revela que Adela, después de desafiar a Bernarda Alba, después de confrontar toda su moral, de prácticamente volverse apóstata, no del cristianismo, sino apóstata de la violencia estructural y de la castidad y de la austeridad que supone esta prisión de la casa de Bernarda Alba, después de ser incluso condenada a muerte, aunque también le disparan al prometido, lo cual me dio risa, por engañar Angustias con la más joven, Adela se suicida y con el suicidio Bernarda Alba queda pacificada, porque importa más el hecho de que ha conservado su virginidad la hija que el hecho de que se vea restituido su reclamo y que se vea reconocido y respetado contra esta estructura violenta, ¿no? Y esto se convierte en cierto modo como una emulación irónica, hereje quizá, del martirio religioso. Es como si García Lorca te dijera, bueno, esta gente está tan desorientada psicológicamente que estas maldades, estas vilezas, las interpreta como si fuera un martirologio, como si fuera una reproducción de la santidad, de los esquemas de la santidad, de la ascensión, y ella muere como una virgen, eso absuelve sus pecados. Eso no me parece... entiendo el mensaje de García Lorca, pero no comparto no comparto la posición ética, porque siento que es demasiado rencorosa. Claro, literariamente brillante, pero filosóficamente eh, es como responder a la violencia con violencia. Se ve allí el espíritu revolucionario en el sentido violento, que más tarde iba a desembocar en el Frente Popular, en las revueltas comunistas y anarquistas españolas previas a la guerra civil. Y evidentemente el espíritu de la época, el zeitgeist de esta sociedad tan convulsa y tan reprimida y tan empobrecida. Pero yo pienso, por ejemplo, en un ejemplo clásico, Víctor Hugo, con Los Miserables, con la novela Los Miserables. Y como allí hay un discurso de crítica social muy profundo, universal, clásico, porque ha pasado más de un siglo y medio y todavía tiene la misma vigencia,
pero es un discurso que no es rencoroso, a pesar de que se sabe que ha sido ultrajada a las bases de la sociedad y que viene de la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas. Es un discurso que parte desde el amor y desde la redención. Y está hermosamente planteado en el personaje de Fantine o Fantina, que es una de las protagonistas de Los Miserables. Es la mamá de la niña Cosette. Es una muchacha que tuvo unos amoríos breves con un abogado rico, queda embarazada y después por la pobreza termina cayendo en la prostitución. Pero el discurso de Fantina y todo lo que representa, el símbolo, temáticamente lo que representa el personaje de Fantina, es tan hermoso. Y la redención que se produce cuando le llega la justicia por parte de Jean Valjean, el protagonista principal de Los Miserables, como él crea a Cosette y está cargando con su cruz, está emulando a Cristo a través de esta labor de ser el padre putativo de esta niña huérfana que se ha quedado sin madre, que nunca conoció al padre, y cómo Fantine a través del amor se transmuta en eso. Entonces compara a un personaje como Fantine con toda su vulnerabilidad con el personaje de Adela, con todo su rencor. Y siento que es el mismo mensaje planteado desde dos perspectivas diferentes. Evidentemente España es mucho menos sensible con respecto a estos temas y de cualquier otro que Francia. Y la sensibilidad hay que entenderla también en términos de inteligencia. Cuando se tocan estos temas, la sensibilidad permite que se desprendan muchas más nociones, muchos más matices que puedan aclarar aspectos de la profundidad de esos temas. Y siento que la sensibilidad es lo que le ha faltado a la casa de Bernarda Alba. Pero eso puede ser simplemente por la sangre española del autor, que pone el énfasis más en el ultraje, en la denuncia, que en esta sagacidad que viene justamente del sentimiento y de la redención. Es la reserva que le tengo. Me parece una obra fantástica. Creo que varias películas. Hay una ópera que lamentablemente nunca ha sido grabada ni en CD, ni en video, ni nada, pero es una ópera contemporánea de el compositor Aribert Reimann, alemán. Bernarda Alba's Haus. Me encantaría verla, pero no hay nada. Pero es un compositor profundamente iniciado en el drama como concepto, y menos que en la música. Por eso creo que sería muy interesante, y me encanta el hecho de que se interprete algo que no tiene nada que ver con Alemania, se interprete desde Alemania. O sea, me encanta eso de que el arte permita que desde otra cultura completamente distinta se reconstruya, casi que una arqueología íntima, esa obra exótica, ¿no? Esa obra exógena se reconstruye y se reinterprete. Me parece una cosa interesantísima cuando se hacen obras sobre temas muy, muy distintos a los de el lugar de origen del autor. Creo que es una de las cosas, tanto en cuanto a época como a geografía, creo que es una de las cosas más fecundas para la imaginación y la creatividad. Entonces, bueno, ese ha sido mi comentario de esta magnífica obra. Ya tocará leer las demás. Está Bodas de Sangre, por supuesto, que creo que es la próxima que voy a leer. También una que se llama Doña Rosa la Soltera. Doña Rosita la Soltera, la solterona. No se sienta nadie aludida, por favor. Es simplemente una obra de García Lorca, muy producto de su época. Fantástico.